¿Cómo les va, gente? Bueno, espero que muy bien. Yo ya terminé mis tareas de instalador de Coagua, así que bueno, ahora me estoy ocupando de mis cosas. Les muestro que ya le puse la rueda reparada a la RX 150, la loca vieja esta. Acá tengo las barretas que son mías, pero bueno, se las presté a los muchachos de la bicicletería porque me hacen la gauchada, porque acá en el barrio no hay gomería. Así que bueno, sé que este video, el que lo ve, dice: Tano, otra vez mostrando esa moto que tiene 150 kilómetros y todo. Bueno, les cuento que tiene una historia muy particular, ya lo conté varias veces. Es modelo 2008. Esta moto la compró un hombre que se jubiló. Bueno, su sueño era tener una moto, se la compró. Dio 2 vueltas de manzana y la paró en el comedor de su casa y quedó ahí a modo de adorno. De vez en cuando la ponía en marcha, pero muy de vez en cuando. Y se terminó engelando el carburador. Yo cuando la traje estaba completamente pegada a la cortina, un desastre. Pero tiene una historia media tenebrosa que la puedo comprobar o sea, muchos no la van a creer, producto de que, bueno, estoy haciendo un video para Cuba y piensan que quiero seguidores y esas cosas. Pero el dueño de esta moto murió poniéndola en marcha. Como no tenía fuerza para prenderla con la patada de arranque, había sacado esta tapa, había hecho 2 cables y la quería poner en marcha puenteándolo con la batería del auto. ¿Qué pasó? Se ve que contraexplotó o conectó mal algún cable de los que les comenté que estaba haciendo, y había comprado un bidón de nafta el para echarle. Cuestión que se lo llevó por delante y se prendió fuego. Esto es todo demostrable. Y nada, se empezó a incendiar la casa. Cuando se empezó a incendiar la casa, lo que intenta hacer el hombre es patear el bidón de nafta para afuera y se empieza a prender el machimbre de la casa. Cuando se prende el machimbre de la casa, busca una especie de frazada como para apagarlo, y bueno, se le incendió la frazada también. Cuando ya vio que todo estaba perdido, se tiró arriba del fuego como para apagarlo, lo apagó, los vecinos saltaron la reja, qué sé yo, y bueno, ese hombre agonizó 20 días en la clínica del Buen Pastor y en Lomas del Mirador, y nada, falleció, obviamente. Así que bueno, ahora la loca vieja esta tiene alguna especie de maldición porque verdaderamente ya le cambié 3 cámaras, ya murió un hombre con esta moto, o sea, no sé, estoy dudoso. La verdad que la moto es un golazo porque es nueva, no tiene uso, pero el trasfondo es bastante turbio.